emocionada porque les quiero comentar que el 6 de septiembre, ustedes piensan que no, pero sí, el 6 de septiembre inició el proceso electoral en México. Y es algo muy importante y por esa razón tenemos nuevamente aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto recibirla a la maestra Claudia Zavala Pérez. Ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y es la presidenta de la Comisión de Voto en el Extranjero. No crean ustedes que nada más, no. Ella es la que sabe cómo está todo este asunto para que los mexicanos participen políticamente desde Estados Unidos en su país y decidan cosas que nunca pensamos que fueran a decidir, lo cual es una transformación de aquel concepto terrible que había de, pues tú ya te fuiste para allá, ahora quédese allá. Pues no, fíjense que ya no, y se ha hecho mucho trabajo alrededor del voto de mexicanos en el extranjero, y me da mucho gusto recibir pues a Claudia Zavala para que nos cuente todos los detalles de esta gran elección que vamos a tener. Claudia, querida, muy buenas noches, bienvenida a esta charla entre amigos o entre amigas. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Abel, por recibirme a Conexión Migrante. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes, con la audiencia, con todas las personas que les siguen y, como bien dices, con las mexicanas y mexicanos para tratar un tema de su interés. También con Selene, que por ahí se nos está conectando. Muchas gracias. De verdad es un gusto. Y solo voy a hacer una aclaración porque abrimos el proceso electoral el pasado 7 de septiembre y ahí realineamos también las comisiones. Y hoy yo soy parte de la comisión, pero mi compañero, el consejero Arturo Castillo, es el que va a dirigir este proceso electoral, la presidencia de la comisión. Pero todos estamos enterados y enteradas, así que yo con mucho gusto de estar aquí con ustedes como integrante de esa comisión. Ah, pues mira, esos pequeños detalles son los que no nos sabíamos y qué bueno que viniste, Claudia, para contarnos, que estaremos muy pendientes y que obviamente, pues en un siguiente Entre Amigos que hagamos, invitamos a Arturo ya cuando se entere de cómo está todo el asunto, porque es muy complejo. Uno dirá cualquiera, los migrantes, ¿por qué creen que hay tanto interés de la comunidad en este tipo de programas o información? Porque no saben cómo va a ser el asunto. Entonces hay que explicarlo, porque si explicamos claramente las cosas, la gente va a participar en esta, me voy a usar el del lugar común, fiesta de la democracia. Sí, Patricia, así es. La verdad es que es bien importante que ahorita nos comuniquemos y porque ese es nuestro gran reto, cómo hacer llegar esta información que garantiza derechos a quienes residen en el exterior, pero que tienen, como siempre les he dicho, nos vamos, salimos del país, pero nos vamos con todo nuestro costal de derechos para ser ejercidos. Y la verdad han sido conquistados, Patricia, ya lo habíamos comentado en algún momento. No fue fácil lograr que se pudieran ejercer los derechos más allá de las fronteras. Y hoy lo que nos corresponde, pues, es apropiarnos de ellos, informarnos. Y creo que este espacio que nos brindan Conexión Migrante y este espacio de entre amigas, amigos, pues me parece el oportuno. Y yo abierta, completamente abierta para informar, para que se pueda traducir en participar, decidir y decidir el rumbo de nuestro país. Oye, Claudia, hay muchas novedades en esta elección federal. Tuvimos elecciones locales hace poquito, pero esta elección es muy grande. Además de presidente de la República, se van a elegir un montón de puestos más, gubernaturas, los senadores, algunas diputaciones, y luego a nivel local, bueno, pues, ¿qué les quiero contar? Todo, en un montón de lugares. Pero hay una novedad que se probó un poquito en la elección pasada, que es el voto presencial. Y a mí me gustaría que habláramos un poco de qué posibilidades tiene la gente para votar desde el extranjero. Y luego del voto presencial, que a mí me parece súper atractivo para la comunidad mexicana que vive no solamente en Estados Unidos, también en Canadá y en Europa.
Nada más que, bueno, Estados Unidos se lleva el pilón más grande porque ahí está el 90% de los mexicanos, así que no se me enojen en otros lugares. Adelante, Claudia. Bueno, claro que sí, esta es una gran oportunidad. Primero, yo creo que vale la pena, Pati, recordar qué necesito para ejercer mis derechos político-electorales. Lo primerito es, ¿tienes tu credencial? Tu credencial ya la puedes tramitar desde el extranjero y puedes hacer tu cita. Todavía tenemos tiempo para que se tramite. En las citas, en el sitio de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puedes hacer tu cita para solicitar tu credencial. Esa es la llave que va a abrir todas las posibilidades de participación. Entonces, si no la tienes, tramítala. Tardamos entre 2 y 5 semanas en entregarla en lo que hace, a partir de la fecha en que haces tu solicitud. Si ya tienes una cita en el consulado, pide el formato para solicitar la credencial. Si vas a hacer otro trámite, te lo van a entregar y si no te lo quieren entregar, exígelo, porque dile, el tiempo pasa y si no, yo me voy a quedar sin ejercer estos grandes derechos. Entonces, es bien fácil hacer su cita, lleven su acta de nacimiento o la constancia de su nacionalidad, ¿no? Mexicana, su comprobante de domicilio y su credencial, una credencial con fotografía, de esas que ocupan también allá en Estados Unidos, sobre todo si están en Estados Unidos, para que puedan tramitar su credencial. Lo otro es, y ya tengo mi credencial, ¿ahora qué voy a hacer y cómo puedo participar? Desde el INE hemos estado ocupándonos de garantizar que puedan votar, por ejemplo. ¿Y por qué votar? Bien lo decías, Pati. Presidencia de la República, senadurías, vamos a tener 9 gubernaturas, va a haber congresos también, diputaciones migrantes que van a poder elegir si son de la Ciudad de México, si son de Jalisco por RP, y hay 9 gubernaturas, 9 estados, la jefatura de gobierno y los 8 estados en los que se reconoce el derecho para que puedan elegir a su gobernador. Así que es un amplio catálogo y todo depende tú de dónde naciste. Si vas a ser, por ejemplo, eres de la Ciudad de México, tu acta de nacimiento, pues vas a votar presidencia de la República, senadurías, jefatura de gobierno y una diputación migrante. Fíjense, nada más, hasta allá hemos avanzado. ¿Cómo podemos votar? Ese es el otro siguiente paso. En el INE hemos establecido ya desde hace mucho el voto postal. Recuerden ustedes que así empezamos en el voto en el extranjero. Y en el voto postal, lo que tienes que hacer es entrar al sitio votoextranjero.mx. Ahí vas a encontrar un icono, una ventanita que dice regístrate. Entras, nos das tus datos, que es tu domicilio para que tu teléfono, para que nosotros te podamos enviar el paquete postal. Y ahí te vamos a ir registrando para que, si tú quieres hacerlo postal, hay otra modalidad que es el voto por internet. Y en el voto por internet, igual entras a la página, voto extranjero, en el icono de regístrate, y ahí nos dices, yo quiero votar por internet vía remota. Y nos das un correo electrónico, tu número telefónico, porque ese va a ser nuestro medio de comunicación. Te vamos a hacer llegar ahí el usuario, todo esto que se hace, las contraseñas para que tú puedas acceder al sistema, poner tus contraseñas y todo el proceso para que puedas votar por internet. Ese voto por internet, fíjense que lo abrimos como una semana, el sistema lo abrimos para que tú de día, de noche, madrugada, a la hora que puedas, a la hora que se te acomode, puedas ejercer el derecho de voto. Solo va a ser una vez, no puedes hacerlo más de uno. Ahora, elegiste voto postal o voto por internet, tienes que usar lo que elegiste, la vía que elegiste, porque en México garantizamos una persona, un voto. También puedes elegir, y esta quizá es la novedad que hoy vamos a implementar en mayor magnitud, el voto en sedes consulares, presencial, que es lo que le decimos. Y justamente, Patricia, ahí en Estados Unidos, que es donde están
concentrados el mayor número de mexicanas y mexicanos en posibilidades de votar, en 20 consulados vamos a abrir el próximo 2 de junio para que las personas que se registraron y me dijeron, yo quiero ir al consulado porque quiero vivir la experiencia, lo puedan hacer. O para aquellas personas que se les pasó el plazo del registro, anoten esta fecha. El registro se abrió del 1 de septiembre y cerrará el próximo 20 de febrero para que puedan registrarse y agotar todos sus trámites para que nosotros podamos contemplarlos para votar. Pero, ¿qué pasa si no me registré? Pues en todo caso podrás asistir al voto presencial. Si no te registraste por las otras modalidades, podrás asistir a cualquiera de los 20 consulados el día 2 de junio a poder votar siempre y cuando tengas tu credencial y no te hayas registrado por otra modalidad. Parece que este es el esquema de modalidades de voto más amplio que el INE va a implementar en este proceso electoral, amplio en modalidades, pero amplio en cargos a elegir. Fíjate qué interesante cómo se inician con procesos muy simples. Primero era solo el presidente y cada vez se robustece más la presencia de la comunidad migrante, la presencia política de la comunidad migrante en todo el país. Pensaba en una cosa, bueno, hay que grabarnos mucho esta fecha, el 20 de febrero, es la fecha límite. Y también es muy importante, creo, Claudia, hablar del proceso para sacar la credencial de elector si tú estás en el extranjero. Porque a mí me preocupa mucho que se le dice mucho a la gente, sí, tienes, ve, saca tu credencial, ándale, córrele, ya va la gente y bueno, la saca. Pero no es un proceso igual al de México. En Estados Unidos hay 2 pasos más que hacer, que nosotros no hacemos y que es muy importante que ustedes lo sepan, que es activar la credencial y el otro es registrarse en el Registro Federal de Electores. Hay ese proceso que yo quisiera que los legisladores en este país cambiaran esa cosa tan compleja. Lo que hace es, cada vez que hay una elección federal, en este caso, la gente en el extranjero va, vota y se acabó la historia. Y ahí, digo, no es que se tire, pero no se usa ya ese registro. Se inicia un registro nuevo ahora también. Y es muy importante que ustedes se registren en este registro, porque si no, no van a poder votar. ¿O estoy exagerando aquí el asunto, Claudia? Bueno, fíjate, Pati, tienes una parte de razón. Es importante que se registren para poder votar. Cuando ya tienes tu credencial, entras a la página votoextranjero.mx porque así me actualizas tus datos. Lo que tenemos registrados luego, por ejemplo, si quieres voto postal, tú me tienes que dar. ¿Quieres que te lo mande al lugar donde resides? Que a veces no puede coincidir el domicilio con el que tienes en tu credencial porque dices, yo salgo a trabajar todo el día y quiero optar mejor por este otro domicilio. Creo que son facilidades que nos ayudan pensando en quien reside en el exterior. Entonces, sí te tienes que registrar si quieres votar postal porque me vas a decir en qué domicilio y cuáles son tus datos de ubicación para que ahí te llegue tu paquete electoral. Y sí te tienes que registrar si es por la vía de internet para que tú me digas a qué cuenta y yo te autentique para mandarte todas estas, los usuarios y los códigos que vamos a necesitar para que tú y solo tú los tengas y los puedas usar para votar. Pero esta es una parte que vamos a facilitar con el voto presencial. Si alguien no se registró por ninguna modalidad, entonces va a poder, pero tiene su credencial de elector y es vigente, va a poder ir a la sede consular y va a poder votar. Entonces esa es una facilidad
que logramos establecer en el modelo del voto presencial, logramos convencer a los partidos políticos para poner esta facilidad, porque lo que queremos es que participen activamente, y lo que sí aseguramos es una persona, un voto. Y por eso es importante, si te registras en una de las otras modalidades y llegas al consulado, el sistema nos va a arrojar que tú ya elegiste otra modalidad y ya te preparamos para ejercer la de la otra. No vas a poder votar si elegiste otra modalidad. Eso es importante que quede claro. Pero ¿qué pasa? No te registraste, porque luego se nos pasa entrar y registrarnos. Entonces, si tienes tu credencial, vas al consulado y vas a poder votar, porque esa es una facilidad que pusimos. Ahora, esto de la activación de la credencial, ¿qué pasa con la activación? Tú me dices, este es mi domicilio, mándamelo. Obviamente nosotros contratamos empresas para que puedan entregar las credenciales, y muchas veces tú me autorizas a que yo te la deje con la persona que está. Y ya es como una tarjeta de crédito. Tú la recibes, hablas o entras a las páginas y la activas solo con una información que tú posees. Nadie más, aunque tenga tu credencial, nadie más la podría activar. Esto es seguridad para el ciudadano, la ciudadana. Como tenemos efectivamente muchas credenciales que ya entregamos, pero que no han sido activadas, es muy grande el porcentaje. Otra cosa que implementamos es, si tú entras a registrarte, yo ya te doy por activada la credencial. O sea, es un paso, ya el 2 por 1, ¿no? Activas y te registras. ¿O qué pasa si nunca entraste a registrarte, pero vas el día de la elección, el 2 de junio, al consulado y te identificas con tu credencial? Pues ahí hacemos el match, porque tenemos a la persona a la vista, y entonces con su credencial va a poder pasar a votar y ya es como si la hubiera activado. Estos son los canales que hemos encontrado para este tipo de cuestiones que representaban a veces una merma en la participación. No necesariamente un obstáculo, porque eran garantías para proteger la identidad de las personas, pero al final sí se convertían en una merma en la participación. Pero ahora ya encontramos este camino y lo estamos facilitando, porque también tenemos las garantías de, si va la persona con su credencial, pues le consta al funcionario de casilla que es la persona por la foto, por todos los candados de seguridad que tiene la credencial. Así que creo que son buenas nuevas que tenemos en modelos que hemos tratado de ver cómo garantizamos un voto, una persona, los derechos y los datos personales de la persona, la identidad de la persona y la facilidad para que puedan votar. Fíjate, Claudia, por eso quería yo platicar contigo en Entre Amigos, porque esos pequeños detalles se los tenemos que contar a la gente a ver la punta. Estoy súper emocionada, realmente. ¿Qué porcentaje de credenciales mandadas a hacer no están activadas? Bueno, tenemos un porcentaje de más de 1.450.000 personas que ya tienen su credencial en la mano. Y de ellas, un poco más de 600.000 están activadas. Entonces, sí tenemos un porcentaje muy grande de los que no llamaron para activarla. Ok, pues ahí hay mucho trabajo que hacer, pero yo creo que si a la gente le decimos, miren, hay este mecanismo también, pues va a estar muy interesada en participar. ¿Qué pasa a nivel local? Cuéntanos un poco en las elecciones a nivel local. Bueno, a nivel federal, bueno, ya sabemos, el presidente de la República se va a elegir, los 128 senadores, 6 gubernaturas más la Ciudad de México. No, es que les digo que va a estar interesantísimo.
y luego 2 diputaciones migrantes y una diputación plurinominal, ¿no? Así es, así es. Tenemos, a ver, novedades en el en la Ciudad de México, que fue también un triunfo porque se impugnó, va a ser la diputación migrante, y en Oaxaca. Y en Jalisco se buscó una vía para elegir una diputación por el principio de representación proporcional. Pero en esos 3 estados, las personas que nacieron ahí, que está su credencial alineada ahí, pues va a tener una boleta de presidente o para presidencia, para senaduría de su estado, para la gubernatura y para una diputación a nivel local. Estas son conquistas que se han ido dando poco a poco. Fíjense nada más, la Constitución es amplia, amplia, porque dice el derecho de votar y ser votado. Grande, grande que es así el reconocimiento constitucional. Pero cuando habla de los estados, del voto de residentes en el exterior, dice, pues conforme lo normen las legislaturas de los estados por el federalismo. Y entonces hay solo 23 estados que han reconocido el derecho de voto para la gubernatura, solo 23 de 32. Y yo no puedo dejar de utilizar el solo porque a estas alturas del partido, al ser un derecho humano, pues todos los estados ya tendrían que tener reconocido el derecho de voto para, por lo menos para la gubernatura. Pero ¿cómo el reclamo y la lucha desde la comunidad que residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos, ha ido creciendo? Pues han ido conquistando lugares, curules en el Congreso, ¿no? Diputaciones en los congresos locales. Y a nivel federal, esto es algo bien importante que lo sepan. Hubo una sentencia que reconoció el derecho de quienes residen en el exterior de poder ser votados para diputados y diputadas federales. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de ustedes que reúna los requisitos y lo postule un partido político por este tipo de cuota para las personas en situación que residen en el extranjero, pues van a poder ser votados para ser diputadas y van a ejercer el cargo de diputadas y diputados. Conquista que se dio a través de un tribunal, ¿no? Entonces, se van ampliando las posibilidades y esto es importante de frente a los estados que tienen pendiente legislar para que puedan sus connacionales estatales, sus ciudadanos estatales, que puedan votar por lo menos por la gubernatura. Entonces, esto va a pasar en los estados y tenemos, fíjense, es que votar es decidir y votar es incidir. Incidir ahora no solo en el gobierno, sino también en estas posibilidades de incluir a personas que puedan estar representando los intereses o trabajar desde los congresos para impulsar agendas, teniendo en cuenta la empatía que se tiene por residir en el exterior y las necesidades que se tienen de generar políticas públicas o legislaciones para mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos de quienes residen en el exterior. Así que tenemos una oferta grande, pero todavía tenemos pendientes, Pati, y eso no hay que olvidarlo. Porque algo a mí que yo he aprendido de todas las personas que residen en el exterior es que nada se les ha dado, todo lo han conquistado. Y estas son conquistas. Y ahora la invitación es, también fue conquista tener un instituto que trabajara por garantizar los derechos y ese instituto es el Instituto Nacional Electoral. Y entonces el instituto, estamos trabajando con estas cuestiones para que haya mayor participación y ahora sí que estamos caminando para poder encontrarnos en un pleno ejercicio de derechos, porque no solo va a ser voto, Pati. Tú puedes, si tienes tu credencial también, puedes ser invitado por el INE para que el día de la elección, 2 de junio, puedas estar en cualquiera de los consulados si sales sorteado o sorteada para ser funcionaria de casilla. Y esto es importante porque esos funcionarios de casilla, el 2 de junio, que es presidente y secretario,
Esos funcionarios son la máxima autoridad del día de la elección. Ellos reciben, ven que la persona que lleva la credencial pues corresponda con sus datos, son los que les entregan las claves para que puedan votar, pasan a votar. Entonces, este es un tema ciudadano también. Van a poder no solo votar, sino también ser integrantes de casilla. O también, ¿qué te parece? Yo estoy interesada, resido en el exterior, quiero observar cómo se va a llevar a cabo el voto presencial, también vas a poder ejercer ese derecho. Hay un curso que damos en línea, ya se abrió la convocatoria para observadores y observadoras electorales, tenemos preparados los cursos en línea para darles las acreditaciones y podrán estar en la casilla observando cómo se lleva a cabo el proceso de votación. Así que esto es muy importante porque la baraja de derechos se está ampliando y ahora sí que nos está esperando para apropiarnos de ellos y ejercerlos. Oye, Claudia, me encanta esta parte de que van a poder ser funcionarios de casilla. Expliquémosle un poco a detalle a la gente cómo. Por ejemplo, si yo vivo en Passaic, New Jersey, que está lleno de mexicanos, hay 99.99% de mexicanos en Passaic, y quiero ser observador, ¿qué tengo que hacer? Pues registrarte. Ahí nuestra página en el Instituto Nacional Electoral viene la de observadores, pongan así observadores electorales en el INE.INE, y ahí van a encontrar para hacer su solicitud, llenar la solicitud. Nosotros les damos respuesta también. Hay que hacer un curso porque los observadores deben saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y entonces ya después de ese curso nos ponemos en contacto y les vamos a mandar su acreditación. Esto es importante porque el día 2 de junio, que vayan a cualquiera de los consulados o a varios consulados, tienen que portar su gafete que les identifique que cumplieron los requisitos, porque hay requisitos, se necesita ser mexicano o mexicana para ser observador, cumplir con esto del curso, haber dado, o sea, haberse registrado, todo el procedimiento. Entonces, eso es, y todo lo hacemos vía internet, porque justo sabemos que están fuera. También aquí en territorio nacional, el curso, la inscripción, ya todo lo hacemos por vía internet y te preparamos para que puedas hacer la observación electoral. Después vas a poder participar con tu informe, decirnos qué te pareció, si seguimos, si hay oportunidades de mejora. O sea, hay cosas importantes en las que participamos activamente. Eso es por cuanto hace observadores electorales, ¿no? Pero también, por ejemplo, ustedes saben que en México, para integrar las mesas o de donde van a recibirse los votos, a las personas, a los votantes y a los votos, se hace por un sorteo. También nosotros agarramos la lista de quienes residen en el exterior y hacemos el sorteo. Y a partir de ese sorteo se define a las personas que les vamos a llamar para decirles, saliste sorteada. Y la verdad es que yo siempre les digo, es buena noticia. A mí me hubiera encantado ser algún día funcionaria de casilla. Nunca tuve la suerte hasta ahora que no pude, porque ahora que fui consejera me invitaron y les dije, ay, tengo un pendiente, no puedo ese día, ¿no? Pero digo, a mí me habría encantado ser funcionaria porque es una experiencia de estar con tus vecinos. Ustedes estarán con quienes residen en el exterior. Quienes estén en los consulados van a encontrar a los connacionales que por cualquier causa salieron de México, pero que tienen el interés de participar y los van a identificar. Y la verdad, Patricia, algo que dices tú, pero sí es una fiesta cívica, porque la gente platica, porque tiene sus experiencias. Nosotros hicimos la prueba piloto y nos hicieron favor de regalarnos videos a algunas de las personas que fueron a votar y nos motivaron mucho. Nos motivaron mucho porque hubo gente que viajó 1 hora, 2 horas, 3 horas y ya les decían, yo estaba esperando esta oportunidad de poder votar. Entonces, esta fiesta cívica, tú vas a ser parte principal de ella porque eres la máxima autoridad ahí.
En el Consejo General vamos a aprobar todavía el modelo y esto lo vamos a hacer el mes que viene, pero vamos a tomar como referencia el modelo que aplicamos en la prueba piloto. Le vamos a hacer algunos ajustes y dentro de esos ajustes vamos a invitar a muchas de las ciudadanas y ciudadanos que están en el extranjero para que colaboren con el INE como voluntarios para hacer los procesos de capacitación. Nosotros les capacitaríamos y a su vez capacitan. Como el INE trabaja siempre con las y los ciudadanos, vamos a tratar de replicar este modelo porque la fiesta cívica la hacemos el INE desde la parte organizativa, pero la ciudadanía de la mano del INE. Entonces, esto va a implicar el voto presencial, observadores electorales, funcionarios de casilla, las personas votantes, y yo no dudo, Patricia, que también puedan ir acompañados de sus hijas, de sus hijos, porque replicamos esos modelos y así va a ser en el exterior. Entonces, estoy muy entusiasmada tratando de generar las mejores condiciones que faciliten la participación en todas las vertientes de derechos. Fíjate que a mí una de las cosas que me gusta más de los procesos electorales y del modelo electoral mexicano, que bueno, es perfectible y puede tener defectos, lo que ustedes quieran, pero es que la verdadera participación y vigilancia de las elecciones son los ciudadanos. Son gente común y corriente que le tocó y que va a ir ahí, y nunca dimensionamos esto. Siempre nos imaginamos que estamos tan acostumbrados a esas historias de terror de todo se decide allá en gobernación y todo se decide ahí en los consejeros. Y ya no, desde hace muchos años, perdónenme, pero discúlpenme, desde hace muchos años, y México ha sido un país modelo en sus procesos electorales, porque bueno, pues es que teníamos a los expertazos del fraude. Entonces, imagínense luchar contra todo eso. Hay gente que dice, es que es carísimo. Sí, señores, pero es que había unas ratotas que teníamos que cazar y de verdad no había forma. Y bueno, a mejor me callo porque Claudia se va a enojar conmigo y sigue habiendo. Pero sí hay muchos candados y hay mucho trabajo alrededor de pues estos procesos electorales y esa parte de que vayan a participar los mexicanos en el exterior, pues todavía me emociona más porque verdaderamente va a ser repetir o sentir que están en su país participando activamente para elegir autoridades. Y yo creo que esa parte es muy importante. Ya hay preguntas, pero antes de ir a las preguntas, les quiero decir cuáles son los 20 consulados en Estados Unidos donde donde van a poder ir a votar. Ahí les va. Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santana, Seattle y Washington, D.C. ¿Cómo eligieron qué consulados, Claudia? Bueno, hicimos un trabajo conjunto, Pati, el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tuvimos varias variables. Uno, ¿qué número de mexicanas y mexicanos teníamos inscritos territorialmente ya con su credencial, potenciales electores? Dos, las condiciones técnicas también que tiene cada una de las sedes consulares, porque necesitamos espacios para instalar las mesas receptoras de voto, las urnas electrónicas, para tener a los representantes de casilla, a los observadores electorales. Entonces, todas esas condiciones, tanto técnicas como de conectividad, ¿no? Y organizativas también fueron un modelo a tomar en cuenta. Y otro insumo que tuvimos es también tener como parámetro
¿Cuántas personas acuden a qué consulados con mayor regularidad? Sobre todo en Estados Unidos, que es la mayor concentración de personas. Y en esa medida, pues fuimos definiendo cuáles eran los consulados que y podíamos activar. Entonces, con esas 3 o 4 variables, una cuestión es bien importante, lo técnico y los espacios de los consulados. Si ustedes ven, por ejemplo, en Nueva York, hay otra sede que es nueva relativamente, pero es la que va a desahogar la concentración poblacional del consulado de Nueva York, que está en un piso, y entonces lo que tratamos de generar es atender a toda esa población en ambas sedes consulares. Esos fueron los elementos que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues ya tienen muchísimas posibilidades y alternativas para votar. No las tenemos ni nosotros, aquí en México. Ustedes tienen 3: electrónico, por correo y presencial. Nosotros nomás presencial y se acabó. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad. Selene, creo que ya hay preguntas, así que te doy el micrófono. Gracias. Buenas noches, Claudia. Saraí nos pregunta, ¿puedo votar en el extranjero si dejo el país por esos días? Es una de las preguntas que hizo. Sí, fíjate que sí, Saraí, porque siempre y cuando debes de tener tu credencial vigente y regístrate, ¿no? Regístrate. En caso de que no te registres, si vas a un consulado lo vas a poder hacer, porque esta es otra facilidad que hicimos. Vamos a tener la posibilidad de recibir hasta 1,000 personas más en cada sede consular si no se registró. Es un número que nos costó mucho trabajo consensar con los partidos políticos, porque los partidos políticos siempre trabajamos con la lista de electores segura. Y les dijimos, a ver, abramos la posibilidad como si fuera una casilla especial aquí, que tenemos cargada toda la lista donde están todas las personas que están empadronadas, que tienen su credencial vigente, y pongamos un tope. Entonces, si tú vas a un consulado, vamos a tener en cada consulado hasta 1,000 personas que no se hayan registrado y que dentro de ellas pueden ser las que tienen la credencial tramitada en México. Entonces, sí lo podrás hacer. ¿Yo qué te recomiendo para mayor seguridad? Pues regístrate, entra, ahorita ya es un tiempo de registro. Si ya tienes tu credencial, dinos si quieres hacerlo por internet o si quieres hacerlo presencial, pero regístrate y ahí seguro va a estar tu boleta. Oye, Claudia, a ver, sí. si yo sé que voy a viajar al extranjero en esa fecha, me puedo registrar y votar, digo, no al extranjero, digamos Estados Unidos, que es lo más fácil, votar presencialmente allá. Lo vas a poder hacer. ¿Así tenga mi credencial de aquí en México? Sí, porque lo que te vamos a hacer es que te vamos a bajar de la de aquí, te vamos a subir a la lista de allá. Por eso son temporales, fíjate, Patricia. Esto es importante, ¿no? Eso es de lo que hemos avanzado, son las cosas que hemos facilitado. Nos ha costado trabajo porque ¿qué controles tenemos? ¿Cuál es la preocupación de los partidos políticos cuando son credenciales de México? Pues que puedan votar 2 veces, porque dicen, bueno, pues la credencial, si no se registraron, pues acá van a tener su boleta y acá, y se pasan la frontera, y les decimos no, porque no solo es el registro, nosotros te marcamos tu credencial. Cuando vas a votar presencial, te marcamos tu credencial y te entintamos el dedo. Y acuérdense que la tinta es indeleble, no se quita hasta el siguiente. Por más que se laven, se le echen acetona, lo que sea, no se quita. Entonces son candados de garantía para una persona y un voto. Pero si sabes que vas a estar, pues regístrate, si tienes tu credencial aquí, si sabes que vas a estar en el extranjero, no solo en Estados Unidos, en todas partes del mundo, claro, presencial, 20 en Estados Unidos, en Canadá va a estar en Montreal y en Europa vamos a estar en París y vamos a estar en Madrid. No vamos a estar en todos los consulados, pero pues son facilidades y conquistas que se han ido generando.
Ahora, si tú vives en cualquier país del mundo, puedes también participar a través de voto electrónico, ¿no? Sí, Y claro. voto postal o no. Sí, también. Voto Sí. postal y voto electrónico en cualquier parte del mundo. Nosotros te mandamos o tu paquete o tus claves. Con gusto les digo que el voto electrónico hemos recibido de todas partes del mundo. Por lo menos un voto, pero hemos recibido de todas partes del mundo. Y eso es una gran noticia, porque ahora sí las fronteras no constituyen límite para el ejercicio de los derechos políticos electorales. Gracias. La otra pregunta que nos hicieron es de Josefina y nos dice, si olvidé registrarme, ¿puedo votar de otra manera? Así puso. Sí, a ver, el periodo de registro va a ser del 1 de septiembre, cerramos el 20 de febrero. Por cualquier razón no te registraste, vas a poderlo hacer presencial, nada más en cualquiera de los consulados que Patricia dijo en Estados Unidos o en Canadá. Va a haber uno en Montreal o va a estar en París también si andas por aquel lado, y vamos a estar en España también en Madrid, particularmente en el consulado de Madrid, para poder recibir votos. Gracias. También, bueno, Astrid nos dice, escuché que habrá voto presencial en algunos consulados. ¿Es cierto? ¿Y cómo va a funcionar? Sí, sí es cierto. En Estados Unidos, si tú vives en Estados Unidos, vamos a estar en 20 sedes consulares. Yo creo que vamos a poner la lista, estén atentas en las redes. Ahorita Patricia ya las leyó, pero van a ser... Ah, es que está silenciada, Pati. Mañana va a haber nota en Conexión Sí, Migrante de las sedes, no te preocupes. ahí van a estar las sedes consulares, entonces sí va a ser todavía no aprobamos en el Consejo General el modelo, pero va a ser un tanto similar al que utilizamos en la prueba piloto, es decir, en la sede consular el INE se instala, van a estar funcionarias y funcionarios de mesas receptoras de voto, que son personas residentes en el extranjero, mexicanas, mexicanos, sorteados que los invita el INE y que si aceptan los capacitamos, van a ser recibidos sus votos por las personas que residen en el exterior. Va a ser un voto por internet en urna electrónica. Ese voto, el sistema no se va a poder conocer, nunca se puede conocer quién vota por qué, se hace un mix. Los resultados los vamos a abrir aquí en México porque se tienen que conjugar las 3 modalidades del voto de residentes en el exterior, y estamos explorando la forma de cómo hacerles saber los resultados en cada sede consular. Estamos explorando todavía porque esa fue una de las cuestiones que teníamos que analizar y tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que si tú votaste en un consulado, sepan cuántos votos y cómo fue la votación allá. Las fechas de las definiciones, Claudia, ¿cuándo se va a reunir el Consejo para estos detalles como funcionarios electorales, como procesos, sedes, de qué color y todo el asunto? En nuestro programa de trabajo de la comisión está previsto que para el mes de octubre a más tardar, el Consejo General aprueba el modelo operativo, y a partir de esa aprobación, entonces empiezan a generar todas las acciones para la selección de funcionariado, para todo. Ahorita, ¿saben? Aquí le estamos echando muchas ganas desde el INE, le estamos echando ganas a invitarlos a credencializarse. Y ahí queremos mucho que nos ayuden, porque miren, sin credencial no hay nada de participación, porque es la llave que te abre la posibilidad de ejercer tus derechos políticos. Les estamos invitando a credencializarse y a registrarse quienes ya tienen la credencial. Y déjenme decirles que llevamos un buen avance en el registro. Empezamos el 1 de septiembre y ahorita ya llevamos más de 14,600 personas registradas.
Llevamos pocos días. Las experiencias que teníamos antes, pues eran muy poquitos registros y hoy hemos visto un avance más rápido, pero nosotros queremos queremos que se registren por lo menos las 1.450.000 personas que ya tienen su credencial. Entonces, todavía nos falta mucho. Y ahorita, si ustedes nos ayudan a invitar a credencializarse, es muy buen tiempo y a registrarse quienes ya tienen su credencial. Me pone aquí Abel, y tiene toda la razón, que lo dejan todo hasta la mera hora. No, por favor, miren, está más fácil, hay menos gente, va a haber todo un facilidades en los consulados para que puedan ir a credencializarse. Yo sé que muchos de ustedes odian ir al consulado porque, ay, qué malitos son esos muchachos, pero va a ser un esfuerzo adicional y ni siquiera volteen a ver a nadie de ahí. Ustedes vayan, pidan su credencial y ejerzan su derecho. Ustedes tienen un derecho. Eso es una cosa hermosa que no tenían y que bueno, luego, como dijiste tú, Claudia, de muchas luchas y de no tener nada gratuito, se han logrado todos estos avances. Yo estoy verdaderamente emocionada por la amplitud de esta elección, porque vamos a poder verdaderamente participar y están la mesa puesta para que lo hagan. Selene, creo que hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Francisco justamente nos preguntó sobre, bueno, nos dice, en las elecciones del Estado de México y Coahuila facilitaron el trámite de la credencial. ¿Esta vez será lo mismo? Sí, estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las y los cónsules, para hacer jornadas específicas de credencialización, para hacer estos consulados sobre ruedas, estos móviles que hay, también para hacer jornadas específicas, porque por la importancia que tiene la credencialización. Y miren, habíamos acordado con algunos consulados que si las personas solo iban a hacer su trámite de la credencial, los pudieran atender incluso sin cita. Ahora que estuve yo por allá en la Feria del Libro de Los Ángeles, nos dijeron, me estaban señalando, no es que fuimos y el policía no nos dejó entrar. Entonces, es un tema que vamos a tener una reunión que vamos a hacer énfasis en esa facilidad para que también pues le informen a las personas que están a la entrada, pues que sí estamos haciendo este tipo de convenios, este tipo de acuerdos para facilitar estas posibilidades. Pero quiero decirles algo bien importante, la credencial no tiene ningún costo, porque también me han preguntado eso. El costo lo asume el INE con el presupuesto que tiene el INE, pero no tienen que erogar nada económico y tampoco para recibirla, porque la contratación la hace el INE. Todos los trámites que hace el INE, todo, no tiene ningún costo para la o el ciudadano. Oye, Claudia, perdón que te interrumpas. Había hace muchos años un tema de que la gente tenía que pagar el envío del voto postal, ¿no? Sí, el primer ejercicio. Fíjate El primer nomás. ejercicio que se hizo, estamos hablando de 2006, fue el primer ejercicio del voto postal y lo que pagaban era el regreso, pero ahora ya no es así. Nosotros ya mandamos todo para que nada más llenen, hagan su voto, nos lo regresen en los sobrecitos y ya es corte pagado. Muchas gracias. Bueno, las otras preguntas son sobre el registro. Valeria nos pregunta, ¿hasta cuándo puedo registrarme? Y David nos dice que él quiere registrarse ya. A ver, el registro es permanente. El que ustedes ahorita puedan registrarse para voto, entren votoextranjero.mx. ¿Cuándo se va a cerrar? El 20 de febrero. Si ya tienen su credencial, tienen tiempo. En un ratito, no tardan mucho en hacerlo de verdad. Entren, regístrense. El 20 de febrero vamos a cerrar el registro.
No obstante, porque luego uno lo trae, mañana lo hago, y cuando vimos ya se nos pasó el tiempo, sí se les llegará a pasar, que espero que no sea así. Acuérdense que cuando nosotros nos registramos, tenemos todo el control y la seguridad que ahí va a estar tu boleta. Si no se registraron, todavía les va a quedar la opción de ir al consulado de manera presencial con su credencial vigente. Gracias. Y bueno, ya la última pregunta que hay por aquí es de José Antonio y dice, buenas noches, ¿habrá manera de votar de forma anticipada? Bueno, voto por internet. Voto por internet. Si tú te registras ahorita, en mayo vas a estar recibiendo toda la información de tu usuario y el voto se va a abrir a finales de mayo. Entonces vas a tener una semana de forma anticipada para cualquier hora puedas votar y se va a cerrar el 2 de junio el sistema a las 6 de la tarde, hora México. Adecuen sus horarios a el lugar donde viven, ¿no? Pero se cierra el sistema y ese es un voto anticipado que se va a abrir el 18 de mayo y se cierra el 2 de junio. Oye, Claudia, el voto anticipado también se puede hacer vía postal, ¿no? Porque te llega antes la boleta, lo haces, el chiste es que Abel no se quiere perder esa experiencia, que esas boletas que llegan se abren el 2 de junio, cuando empieza el contadero, a esa hora se abren y a esa hora se cuentan. Sí. Abel fue hace 6 años y pues estaba muy emocionado y ahora pues más, yo creo. Sí, pero fíjense, el voto postal nosotros, ahorita se registran y lo vamos a integrar, lo van a estar recibiendo el 29 de abril empezamos con el operativo de envío de todos los sobres votos. Entonces, ustedes los van a estar recibiendo en mayo y siempre la sugerencia que les hacemos es, en cuanto lo reciban, mándenlo porque se tarda en llegar a la Ciudad de México. Y la ley dice que todos aquellos votos que lleguen, sobres que lleguen 24 horas antes del día de la elección, o sea, el 1 de junio, son los que van a ser tomados en cuenta para la participación. Entonces, mándenlos de inmediato. Nosotros empezamos el operativo a finales de abril. En mayo ustedes ya lo tienen. ¿Qué pasa si no me llega? Llámenos. Oiga, no me ha llegado mi sobrecito y yo lo pedí postal. Porque muchas veces la empresa llega, no encuentra a nadie, lo regresan y es un ir y venir y ahí se pierde tiempo. Pero sí, también es anticipado porque pues tenemos que utilizar tiempo para enviarlo y para que nos lo regresen, ¿no? Bueno, yo ahí tengo unas dudillas, Claudia. La primera es con el voto postal, ya pasó hace 6 años, ¿no? Que por X o Y motivos se llegaba a dañar, ya sea una hoja o el sobre. ¿Qué se puede hacer en esto? Tengo yo entendido que no importa que lo que esté bien, pero ¿qué hacen si se les daña como el sobre donde tienen que regresarlo o en general algo en particular? Esa es una, y la otra es en elecciones pasadas, antes de que inicie el proceso, ya ven que se deja de emitir credenciales. ¿Qué va a pasar? Porque aunque las personas no alcancen a registrarse, todavía tienen un último chance de ir, tramitar su credencial y ir a votar de forma presencial. ¿Va a pasar esto en los consulados? ¿Se va a parar? ¿Van a seguir emitiéndose? Son esas mis dos dudas. A ver, fíjate, esto de la credencial es importante porque nosotros hacemos corte de la lista y todo nuestro corte está programado para el 20 de febrero por las logísticas que tenemos que preparar. Incluso si tú fuiste el 20 de febrero a tramitarla, y nosotros ya la tenemos en el INE, te vamos a subir a la lista, pasa el periodo de revisión y potencialmente vas a poder votar. Pasa el periodo de revisión, todavía revisamos la lista y llega un momento en que el INE acuerda, el corte de lista es y todos los que estén en el listado, todos de residentes en el exterior son los que pueden votar. Si no tienes tu credencial, si no te inscribiste, no vas a poder votar. Eso es importante que lo señalemos, ¿no? Entonces, eso es por cuanto hace a la credencial. ¿Qué pasa si se dañan los sobres? Pues nos han remitido los sobres, o sea, llegan
el sobre, todo lo que nosotros mandamos es para que nosotros no podamos identificar a la persona y el voto. Entonces, lo ponen en los sobrecitos, a veces nos lo mandan afuera, pero nosotros lo que hacemos es, ustedes asegúrense que llegue a México. Generalmente no se nos han dañado y te voy a decir por qué, Abel. Porque llega el sobre grandote y adentro llevan los sobres que va a regresar. Eso lo protege como ese cartoncito. Hemos aprendido también en el camino, ¿no? Y hasta ahorita no hemos tenido esos incidentes por esas precauciones ya que se han generado. Pues habrá que hacer algunos tutoriales para la gente, porque en algún proceso, ¿verdad, Abel? Nos hablaron y nos dijeron que habían tirado el sobre a la basura. Entonces, a pues, lo mejor el grandote, pero ¿saben qué? Esto siempre hay que tener presente. La ventana de comunicación con el INE en el que les podemos resolver un problema concreto, siempre es la página Voto Extranjero. Ahí van a encontrar correo, van a encontrar números telefónicos y van en las redes. También nosotros en las redes estamos muy atentos. Si alguna cosa extraordinaria se les llega a presentar, llámenos, porque tenemos una atención personalizada. Tenemos el call center. Si la persona que les atiende no puede resolverlo de inmediato, les vamos como subiendo el nivel de especialización y eso es importante que nos llamen, que nos escriban, porque luego también dicen, es que se tardaron en contestar. A veces mientras más se acerca la jornada, más llamadas hay, ¿no? Y sí, las llamadas luego se tardan porque hay muchas dudas, porque hay que dar orientación, pero también en las redes, oiga, me está pasando esto, y ahí tenemos otro equipo que contesta, ¿no? También hay un correo, una cuenta institucional de correo, nos pueden escribir. Tenemos varias vías de comunicación y nunca duden en llamarnos. Fíjate, Paco Arellano, gracias. Paco Arellano es el que hace posible que aparezcamos aquí en Facebook Live. Él está en los controles técnicos. Ya me comentó que puso la página de voto en el extranjero, el link para registrarse, los teléfonos, y si tienen dudas, si no les contestan en el INE porque están ocupados, pues háblenos a nosotros y les contamos la historia. Al cabo, cada vez lo tenemos más claro y a mí, de verdad, no es pantalla. Me emociona mucho este proceso electoral, sobre todo para la comunidad migrante, porque les va a dar la posibilidad de que puedan elegir a quién quieren que los gobierne en su país, en sus comunidades, en sus estados, en sus congresos locales. Entonces, pues ustedes tienen la oportunidad, ustedes sabrán si se la pierden y luego no se anden quejando porque están muy buenos para quejarse, pero no participan. Entonces, lo más importante ahorita es, si no tienes tu credencial para votar, pues primero es eso. Me encanta esa referencia que hiciste, Claudia, es la llave para poder participar. Si no tienen la llave, no entran a la casa. Perdónenme, pero no van a entrar. Entonces, vayamos poco a poco acompañando a la comunidad en este proceso, porque además, como les decía al inicio del programa, es muy interesante lo que va a pasar en México. Pero ¿qué creen? Que también está bien interesante lo que va a pasar en Estados Unidos, porque allá van a elegir también presidente y bueno, un montón de puestos también. Y la gente que tiene hijos, que ya son ciudadanos, pues ahí es donde debe haber la participación política. Yo siempre que tengo estos programas para hablar de temas electorales, me acuerdo mucho de una frase que dijo don Jaime Lucero de Fuerza Migrante y decía, imagínense que un día todos los mexicanos en el exterior tenemos credencial y votamos. ¿Qué pasaría? ¿Quién elegiría a las autoridades? Y luego decía, imagínense que todos los que somos ciudadanos en Estados Unidos y que somos mexicanos o latinos, votáramos el día de la elección. Incidiríamos en el resultado. Entonces, de ese tamaño es la participación, la ilusión de todos, ¿verdad? Entonces, sí los invitamos. Si tú eres mexicano, si no tienes credencial de elector, pues saca tu credencial y entérate de todas las posibilidades que vas a tener de poder elegir autoridades en México e incidir en la política para que
los migrantes y la comunidad que está en el exterior verdaderamente sean escuchados, porque nunca han sido escuchados, nomás aquí, no se crean, también en otros lados. Claudia, querida, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche en este programa. No será el único, porque tendremos que hacer otros, para hablar de cómo va este proceso de definiciones para cosas bien importantes. Pero por lo pronto, bueno, pues muchas gracias por estar esta noche en esta charla entre amigas. Gracias, Pati. Gracias a ustedes por este espacio. Y déjenme decirles, ayúdenme, pasa la voz. Pasa la voz con tus familiares, pasa la voz con tus amigos, pasa la voz de que tienes poder de decisión. Y si eres de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla y Yucatán, también vas a tener elecciones en tus estados. Así que vas a recibir más posibilidades de decidir allá en tu estado donde tú naciste. Ayúdenos a pasar la voz, porque de verdad que solo así el INE va a poder llegar a todos los rincones de nuestras mexicanas y mexicanos que residen en el exterior. Agradecida siempre, Pati, Selene, Abel y a todas tu audiencia por siempre estar atenta a esta información. Ayúdenos en el INE. Gracias. Claro que sí, Claudia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron hoy en esta charla entre amigos para hablar de voto de mexicanos en el exterior. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, con una charla entre amigos y por lo pronto que tengan un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias y buenas noches.